Nunca pensé que terminaría así, sentada sola en la sala, con las luces del año nuevo parpadeando sobre mí, mientras el reloj marcaba la medianoche. Él estaba en otra parte, celebrando con alguien que no era yo, y yo estaba descubriendo que todo lo que creí seguro, todo lo que construimos juntos, era solo una mentira. Antes de eso, nuestra vida parecía perfecta. Yo trabajaba, él trabajaba, teníamos cenas tranquilas, risas, planes. Incluso pequeñas discusiones que ahora parecen inocentes. Yo confiaba en él con todo mi corazón y pensaba que él hacía lo mismo. Nunca imaginé que detrás de su sonrisa, de sus abrazos y sus palabras dulces, se escondiera un secreto que podía destrozarlo todo. No fue un descuido lo que me hizo sospechar. Fue un mensaje en su teléfono, un simple "nos vemos luego", que no me parecía suyo. Luego otro y otro. Fotos, palabras que no eran para mí, y mi mundo se desmoronó en segundos. Sentí una mezcla de dolor y furia que me dejó sin aliento. Cada respiración era un recordatorio de que el hombre con el que compartí mi vida me había traicionado. No sabía qué hacer al principio. Quería gritar, llorar, correr, pero no podía. Todo lo que sentía estaba atrapado entre la culpa, la rabia y la incredulidad. Y mientras lo observaba desde la distancia, mientras él ignoraba que yo sabía, supe que algo dentro de mí estaba cambiando. Ya no era solo la mujer engañada, sino alguien que estaba a punto de tomar decisiones que cambiarían todo para siempre. Durante días, lo observé en silencio. Cada sonrisa que lanzaba, cada palabra que decía, era un cuchillo invisible clavado en mi pecho. Pero en lugar de romperme, algo dentro de mí empezó a endurecerse. No quería solo llorar o gritar, quería que él sintiera, aunque fuera un poco, lo que yo había sentido. Quería recuperar el control de mi vida, de mi dignidad. Comencé a revisar cuentas, papeles, documentos. Cada factura, cada inversión, cada propiedad que él creía suya, yo la estudiaba con precisión casi obsesiva. Mientras él celebraba sus encuentros secretos y sus pequeñas mentiras, yo estaba trazando un plan que lo dejaría sin palabras. Cada paso que daba me hacía sentir un poder que nunca había sentido antes, una mezcla de miedo, furia y satisfacción silenciosa. Y entonces, sucedió. Un mensaje que nunca debió llegar. ¿Podemos hablar en privado? Lo abrí con cuidado, conteniendo el temblor de mis manos. Él no sabía que yo ya sabía todo. No sabía que cada mentira, cada secreto, cada abrazo falso, estaba marcado en mi memoria y en mis planes. Ese mensaje fue solo el detonante. Yo ya había decidido que esta Navidad y Año Nuevo no terminarían como él pensaba. El primer día del año lo llamé a la sala. Preparé la mesa, los papeles, cada sobre, y lo vi acercarse, confiado, todavía creyendo que nada había cambiado. Su sonrisa desapareció cuando me vio. Mi voz, apenas un susurro cargado de tensión, cortó el aire. Necesitamos hablar, y esta vez vas a escuchar la verdad. Él no entendió al principio. Pensó que era un berrinche o un enfado pasajero. Pero cuando abrí el primer sobre, con los documentos que detallaban todo, su mundo empezó a derrumbarse silenciosamente. Los días siguientes fueron un juego silencioso. Cada mañana lo veía despertarse, su respiración tranquila, sus gestos cotidianos, y algo en mí se tensaba. Antes, todo eso me daba seguridad, ahora me parecía extraño, casi ajeno. Él no tenía idea de que yo sabía cada detalle de su doble vida, cada encuentro furtivo, cada mensaje que enviaba con sonrisas que no eran para mí. Empecé a recopilar todo. No solo documentos legales o financieros, también pruebas de sus mentiras, detalles de sus encuentros, registros de llamadas, conversaciones que revelaban su infidelidad. Todo lo guardaba con cuidado, como si cada hoja, cada imagen, cada archivo fuera un arma silenciosa. Y mientras él creía que seguía siendo el dueño de nuestra vida, yo estaba construyendo un laberinto del que nunca saldría intacto. Sentía cada emoción con intensidad, la rabia que quemaba mi pecho, la tristeza que quería derrumbarme, el miedo a perderme en este juego, y al mismo tiempo, una extraña sensación de poder que me impulsaba a continuar. Empecé a imaginar el momento exacto en que él descubriría que ya no tenía control. Cada paso estaba calculado, la hora, el lugar, las palabras, los silencios. Todo debía ser perfecto. Hubo noches en las que apenas dormía.
Caminaba por la casa en silencio, revisando los papeles, recordando cada mentira, cada gesto, cada promesa rota. Y en esos momentos, respirando hondo para no llorar, comprendí algo. No se trataba solo de dinero ni de justicia. Se trataba de demostrarme a mí misma que podía reconstruir mi mundo, incluso después de que alguien lo destrozara. Un día, mientras él salía a comprar algo, tomé los sobres que había preparado y los revisé por última vez. Cada cifra, cada detalle, cada nota, debía ser impecable. No podía permitirme errores. Todo estaba planeado para que, cuando la verdad saliera a la luz, él sintiera el peso de cada mentira, de cada abrazo falso, de cada sonrisa que me había robado. Y llegó el momento. Esa noche, año nuevo, luces blancas y doradas iluminando la casa, velas encendidas, aroma a comida. Todo parecía normal para cualquiera que mirara desde afuera, pero yo estaba lista. Cuando lo llamé a la sala, él vino con su chaqueta puesta, aún confiado, aún creyendo que todo estaba bajo control. Sus ojos buscaban mi sonrisa, y yo solo lo miré en silencio, midiendo cada segundo. «Feliz año nuevo», dije finalmente, con voz firme, cargada de tensión. «Este año empieza con la verdad». Sus cejas se fruncieron, confundido. Intentó sonreír, pero el gesto se le quedó a medio camino. Yo abrí el primer sobre lentamente. Cada hoja que sacaba era una revelación silenciosa. Cada documento explicaba, con precisión quirúrgica, que la mitad de sus bienes ahora eran míos. Y no era solo dinero, era mi justicia, mi orgullo, mi poder intacto. Él parpadeó varias veces, sin poder creerlo. La incredulidad se mezcló con el miedo. Sus manos temblaban, pero yo no decía nada. No necesitaba palabras. Cada silencio, cada mirada, cada pausa hablaba más que cualquier grito. Sentí como algo dentro de mí explotaba, la venganza no era solo un acto, era una reconstrucción silenciosa de mi vida. Esa noche parecía eterna. Cada segundo, cada respiración, cada movimiento estaba cargado de tensión. Y mientras lo veía, abatido, comprendí que el verdadero poder no estaba en hacerle daño físico, ni en castigarlo por su traición. Estaba en demostrar que yo seguía intacta, que mi mundo no dependía de él, y que cada mentira que había contado ahora tenía un precio que no podía pagar. Pero justo cuando pensé que todo había terminado, llegó un mensaje en mi teléfono. Algo que no esperaba. Algo que cambiaría todo nuevamente. Cuando abrí el segundo sobre, su rostro cambió por completo. Su sonrisa confiada desapareció, reemplazada por una mezcla de miedo y confusión. Cada hoja que sacaba era un golpe silencioso, pero yo lo sentía como si me quemara por dentro, recordando cada mentira, cada promesa rota, cada mirada que me había engañado. Él no sabía dónde mirar, ni qué decir, ni cómo respirar. Todo lo que creía seguro se estaba desmoronando frente a sus ojos, y yo, por primera vez en meses, me sentí completamente dueña de la situación. ¿Cómo puede ser esto?», balbuceó, temblando. Esto no puede ser». Yo lo observé, respirando lentamente, dejándole sentir cada segundo de mi control. Cada palabra que intentaba decir se perdía en el aire, porque yo ya había decidido que no habría excusas ni explicaciones. Lo que había hecho, cada mentira, cada traición, tenía consecuencias, y esa noche, las estaba viendo materializadas. Mientras él intentaba recomponerse, mi mente volvió a todos los momentos previos, los pequeños gestos que ahora entendía como mentiras, las risas que compartíamos mientras él hablaba con otra, los abrazos que me dieron confianza y que eran solo un disfraz. Todo estaba allí, grabado en mi memoria, y ahora tenía la prueba tangible que él jamás podría negar. Cada secreto, cada mentira, ahora era mi arma silenciosa. Sentí que la tensión dentro de mí alcanzaba un límite. Una mezcla de rabia, tristeza y satisfacción me hizo estremecer. Nunca había sentido algo tan intenso. Podía ver en sus ojos que comprendía la magnitud de su error, que sentía la fuerza de mi venganza, pero aún no conocía todo. Aún quedaba un último golpe, uno que lo dejaría sin aliento. Saqué el tercer sobre. Era más pequeño, pero contenía información que él jamás había imaginado que yo tenía. Cada palabra estaba cuidadosamente escrita, detallando cada encuentro, cada mentira, cada mensaje secreto que había intentado ocultar.
Su rostro se tornó pálido, sus manos empezaron a temblar. Por primera vez, no había arrogancia ni desprecio, solo miedo puro. No, no puede ser, susurró, sin poder mirarme. No sabía. Yo asentí lentamente. Cada respiración era medida, cada silencio calculado. Este era el momento que había esperado durante meses. La mujer que había sido lastimada, traicionada y engañada, ahora estaba en control total, y él no podía hacer nada para detenerlo. Su mundo, el que había construido con mentiras, se desmoronaba en silencio frente a mí. Mientras él se hundía en la incredulidad y la culpa, yo sentí algo inesperado, un escalofrío mezclado con liberación. No era solo la venganza lo que me daba poder, sino la comprensión de que mi vida, mi dignidad y mi felicidad no dependían de nadie más. Y mientras el reloj avanzaba y los fuegos artificiales iluminaban el cielo, comprendí que aquel año nuevo no solo marcaba un cambio en nuestra historia, sino un renacimiento mío, una declaración de que nunca volvería a ser la misma. Pero entonces, justo cuando pensé que todo estaba terminado, mi teléfono vibró. Un mensaje desconocido que decía, no sabes toda la verdad, hay algo que cambiará todo de nuevo. Mi corazón se detuvo. Cada fibra de mi cuerpo se tensó. Todo lo que creí perfecto, todo lo que planifiqué, podría ser solo una parte de un juego mucho más grande. Y su mirada, la mezcla de miedo y arrepentimiento, ya no era suficiente para prepararme para lo que venía. Todavía recuerdo la sensación de tenerlo frente a mí, temblando, mientras yo sostenía el último sobre. Sus ojos buscaban una explicación, una salida, algo que lo salvara, pero no había nada. Cada hoja contenía un detalle que él había intentado ocultar. Cada palabra era un golpe silencioso que no podía evitar sentir. Él ya no era mi esposo confiable, era un hombre desnudo ante la verdad, enfrentando las consecuencias de sus propias decisiones. Mientras él trataba de recomponerse, mi mente repasaba cada momento de los últimos meses. Cada sonrisa, cada abrazo, cada palabra que él había usado para ocultar su traición aparecía ahora con claridad. Y con cada recuerdo, con cada detalle que revisaba en mi mente, sentía como mi furia crecía, mezclada con algo más profundo, una necesidad de demostrarle que yo ya no estaba a su merced. Me acerqué lentamente, sosteniendo los sobres, y dejé que la tensión llenara la sala. Él estaba paralizado y yo podía escuchar su respiración entrecortada. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí dueña de mi destino. Cada movimiento suyo estaba bajo mi control. Cada palabra que intentara decir caería en un silencio que yo había preparado cuidadosamente. «Todo esto es, ¿verdad?», balbuceó finalmente, incapaz de mirarme a los ojos. Asentí lentamente. No dije más. No necesitaba explicarlo. Cada documento, cada prueba, cada secreto revelado hablaba por sí mismo. La incredulidad y la culpa en su rostro eran suficientes para que entendiera la magnitud de lo que había perdido. Y mientras lo observaba, sentí una mezcla de satisfacción y un miedo extraño, porque sabía que la historia no había terminado todavía. Fue entonces cuando vi algo en su teléfono que hizo que mi corazón se detuviera por un instante. Un mensaje, breve, pero que lo decía todo, hay algo que no sabes, y cambiará todo lo que crees. No podía creerlo. Todo lo que planeé, cada segundo de mi venganza, cada detalle calculado, tal vez era apenas una parte de un juego mucho más grande que yo no había visto venir. Mi mente se llenó de preguntas. ¿Podría haber otra traición más profunda? ¿Otra persona involucrada? ¿Algo que él jamás me había dicho y que cambiaría por completo la historia que creía que estaba escribiendo? La mezcla de miedo, furia y curiosidad me hizo temblar, y por un momento dudé de todo lo que había hecho hasta ahora. Mientras él me miraba, con los ojos llenos de miedo y arrepentimiento, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Su mundo se había derrumbado, pero yo sabía que el verdadero golpe aún estaba por llegar. Algo me decía que esta historia no terminaría solo con mi venganza, sino con un giro que nadie esperaba, un secreto que cambiaría todo para siempre. Me senté frente a él, sosteniendo los sobres en las manos, respirando hondo. Cada segundo era eterno. Cada respiración suya, cada movimiento, cada titubeo, me recordaba que ahora el poder estaba completamente de mi lado. Y mientras afuera, los últimos fuegos artificiales iluminaban la ciudad,
comprendí que la verdadera batalla no era solo por justicia o dinero, era por mi vida, por mi dignidad, y por la verdad que él había intentado esconder. Pero entonces, el mensaje volvió a aparecer en mi pantalla: no creías que todo terminaría así, ¿verdad? Mi corazón se aceleró. Supe que lo que venía iba a cambiarlo todo. Y mientras él esperaba mi próxima palabra, respirando entrecortado, comprendí algo aterrador y liberador al mismo tiempo: mi historia, mi venganza, mi control, podrían no ser suficientes para enfrentar lo que estaba por descubrir. Mi teléfono volvió a vibrar, y esta vez no dudé en abrir el mensaje: no es solo su culpa, fui yo. Todo esto fue planeado desde el principio. El mundo se me detuvo por un instante. Mis ojos se levantaron hacia él, buscando explicaciones, buscando culpables, pero la incredulidad me dejó muda. Él parecía tan perdido como yo, pero había algo más, un miedo profundo que nunca había visto en él. No era mi furia lo que lo aterrorizaba, era la verdad de que había sido manipulado tanto como yo. Mientras revisaba los mensajes, comprendí la magnitud de la traición. No solo me había engañado con otra, sino que todo nuestro mundo había sido un juego orquestado por alguien más cercano a nosotros de lo que jamás imaginé. Cada mentira, cada secreto, cada infidelidad eran piezas de un rompecabezas que yo creía haber dominado, pero que en realidad estaba incompleto. Lo miré fijamente y por primera vez no sentí solo ira. Sentí una mezcla de miedo, fascinación y liberación. Porque entendí algo fundamental: la venganza, la justicia, el control. Todo eso tenía sentido solo si yo decidía cómo seguir. Y en ese momento comprendí que mi poder no dependía de él, ni de su traición, ni siquiera de los secretos que revelé. Mi poder residía en mí, en la mujer que había sobrevivido, que había enfrentado el dolor y aún podía elegir su destino. Él bajó la mirada, derrotado, mientras yo respiraba hondo. La ciudad afuera brillaba con los últimos fuegos artificiales del Año Nuevo, y yo supe que mi vida no volvería a ser la misma. No solo había recuperado lo que me pertenecía, ni solo había cobrado venganza, había renacido, más fuerte, más consciente, más libre que nunca. Y mientras el silencio nos envolvía, mientras él enfrentaba su propia caída y yo contemplaba mi renacimiento, me pregunté en voz baja, casi como un susurro: si tú descubrieras que todo lo que creíste saber sobre alguien que amas no era más que un juego, ¿tendrías el valor de reconstruir tu vida o seguir atrapado en la mentira?